Muchas personas han dado testimonio sobre avistamientos de criaturas extrañas hasta el día de hoy y siguen siendo un gran misterio. Bienvenidos a Cronomisterio. Veremos lo que viene siendo por décadas un verdadero y extraño misterio. Una y otra vez, testigos fiables han visto aterradores seres alados, tanto en tierra como en pleno vuelo. Estas visiones, llenas de misterio, resultan sumamente intrigantes. Las historias de aves enormes que han arrebatado menores son aterradoramente verosímiles. Pero los testimonios de criaturas semejantes a pterodáctilos exigen ya a la credibilidad un esfuerzo mucho mayor. Los casos que vamos a describir serían descartados por una gran mayoría como totalmente increíbles, ya que se trata de historias fantásticas de seres de aspecto humanoide provistos de alas. No obstante, han sido narrados por personas corrientes y sinceras. El 18 de septiembre de 1877, en los Estados Unidos, fue visto un ser alado sobre Brooklyn, Nueva York. No se dispone más que unos cuantos detalles de lo ocurrido y ciertos bocetos de dibujos, pero una figura similar fue observada en septiembre de 1880, no muy lejos del primero, exactamente en Coney Island. Otro de los informes sobre avistamientos fue en Vladivostok, en el extremo más oriental de la antigua Unión Soviética, el 11 de julio de 1908. Un hombre que caminaba por las montañas de Sijote-Alin vio lo que parecía ser una huella de pie humano. Su perro empezó a actuar de forma nerviosa y extraña, y escuchó como algo muy próximo a ellos se movía entre las malezas. Al cabo de varios minutos, el caminante Arseniev arrojó una piedra para ver qué es lo que sucedía, o que más bien estaba oculto y si éste salía de la maleza. Inmediatamente escuchó el ruido de un batir de alas y vio que algo grande y oscuro, sin ninguna similitud a algo antes visto, voló hacia el río. Por desgracia no pudo obtener más detalles a causa de la niebla que había en el lugar. Más tarde, cuando Arseniev explicó a sus vecinos lo sucedido, estos identificaron a la criatura como un hombre que podía volar por el aire y que anteriormente había sido visto por cazadores de la región. En otro caso muy similar, un matrimonio brasileño, la familia Real, fueron parte de un suceso sobre estos seres alados. A principios de la década de 1950, caminaban una noche por un bosque cercano al mar, en la localidad de Pelotas, situada en el estado de Río Grande do Sul, cuando advirtieron la presencia de lo que parecía dos aves gigantescas en los árboles. Al acercarse más y cada vez más, las aves bajaron al suelo y la sorprendida pareja comprobó que las criaturas ambas medían 1,8 metros de altura aproximadamente y que tenían una apariencia humanoide. Estaban agazapadas en el suelo como si observaran detenidamente a los caminantes. También, como el caso anterior en Houston, Texas, Estados Unidos, nos llega un extraño y interesante relato, un informe que en su momento se describe como una visión todavía más clara. La noche del 18 de junio de 1953 fue particularmente una noche calurosa. 3 vecinos se sentaron en el porche delantero de una casa de apartamentos. A medida que se acercaba el anochecer, la señora Hilda Walker explicó más tarde: estábamos charlando cuando levanté la vista y aproximadamente a unos 7 u 8 metros de distancia vi lo que parecía la sombra
enorme sobre el césped de algo o alguien que estaba. Pensé al principio que se trataba del reflejo ampliado de una gran polilla iluminada por una fuente de luz cercana. Entonces la sombra pareció dar un salto hacia arriba, en dirección a un árbol. Pude verle claramente y advertir que en realidad esto tenía grandes alas dobladas junto a la altura de los hombros. A su alrededor había una luz tenue y grisácea. La sombra fue vista también por Howard Phillips y Judd Meyers, quienes la describieron como una figura de un hombre con alas semejantes o más bien parecidas a lo que conocemos como las alas de los murciélagos. Llevaba algo que parecía una vestimenta ceñida en el cuerpo, de color gris oscuro, casi llegando al tono de negro. Estuvo ahí de pie unos 30 segundos, balanceándose en la rama del viejo árbol. De pronto la luz empezó a desvanecerse poco a poco, a medida que se balanceaba. Estuvieron de acuerdo y también en que al igual que los casos anteriores, medía una altura aproximada de 2 metros. Al desvanecerse la luz, pareció como que si la figura desapareciera con un fuerte ruido siseante. ¿Fue acaso este el primer avistamiento del hombre polilla? Mothman, o conocido popularmente como el hombre polilla, no ha sido tan visible, pero con una forma bien definida. Fue la figura que se plantó en medio de una carretera frente a una mujer que acompañaba a su padre en West Virginia, Estados Unidos, entre aproximadamente los años de 1960 o 1961. Se dice que al acercarse, la mujer redujo la marcha de su coche. Los dos atemorizados testigos pudieron ver que la figura era mucho mayor que la de un hombre. En cuanto a la altura, la conductora del coche explicó lo que sucedió a continuación. En su espalda se desplegaron lo que parecía prácticamente ser alas y llenaron, o más bien cubrieron, el ancho de toda la carretera. Casi parecía como un pequeño avión. Entonces despegó rápidamente, desapareciendo de la vista de los testigos en pocos segundos. Ambas personas quedaron aterrorizados por el repentino avistamiento. Pisando el acelerador y con prisa intentaron alejarse del lugar, ya que los invadió una sensación de inseguridad y temor. Posterior hablaron de lo que sucedió y decidieron no contar a nadie más, porque ¿quién iba a creerles que a medianoche fue lo que pensaron iba a sucederle tal situación? Aunque no lo supieran, esta mujer fue probablemente la primera persona que vio un ser alado al que más tarde se le apodó con el hombre Mothman, y que a finales de 1966 realizó frecuentes apariciones en la zona de West Virginia, una zona muy conocida de ese lugar llamado Point Pleasant. Los primeros que vieron al ser fueron dos matrimonios jóvenes, los señores Scarberry y Mallet. El 15 de noviembre, ya entrada la noche, atravesaban en automóvil la zona llamada TNT, muy conocida en cuanto a este relato, donde había una fábrica de explosivos utilizada en el tiempo de guerra. Ya para este periodo, esta fábrica estaba abandonada. Al pasar ante la central eléctrica, observaron en la oscuridad dos círculos de un color muy brillante. A simple vista parecieran como dos ojos. Al moverse los círculos del color rojo brillante, estos se percataron que no eran unas simples luces o algo que estaba en el camino, como podría ser lo que es una señal de tránsito. Al moverse los círculos, las dos parejas pudieron ver posterior una figura de forma humanoide, de una altura entre 1,8 y 2 metros, lo cual se hace muy común como en los casos anteriores. La criatura o ser de color grisáceo y con grandes alas se desplegaba caminando sobre dos piernas. Roger Scarberry, que iba al volante, describió cómo realizaron un brusco viraje con el coche, esto para alejarse de la criatura y del lugar, cosa que hicieron considerablemente a una alta velocidad. Sin embargo, pudieron ver a la criatura, o podría ser a otro ser similar, de pie junto a la carretera posterior. Al pasar ellos, la criatura desplegó sus alas. Como se cuentan, las alas se asemejan a las del murciélago. Este inició su persecución, aunque la aceleración llegó a alcanzar
según lo relatado, alrededor de 160 kilómetros por hora, el ave o criatura se mantuvo a su altura y sin batir las alas. La señora Mallet lo oyó chillar como un enorme ratón. Cuando explicaron su experiencia a la oficina del sheriff, pudo comprobar que estaban totalmente aterrorizados. Les acompañó posterior a la zona TNT, pero no pudieron ver ningún suceso ni algo fuera de común o algún hecho extraño en esa zona. Esta historia fue objeto de mucha publicidad y Point Pleasant se convirtió inmediatamente en un foco de atención para los curiosos y cazadores de monstruos. Hombres armados registraron una zona TNT, pero no encontraron a su presa. Sin embargo, el hombre polilla seguía merodeando por allí, ya que el 16 de noviembre, al atardecer, se apareció a la señora Marcella Bennett, que se disponía a visitar unos amigos que vivían en la zona. Estaba sentada en su coche, el cual estaba estacionado, cuando advirtió la presencia de una figura en la semioscuridad. Le pareció como si hubiese estado tendiendo esta criatura tendida en el suelo. Se levantó lentamente. Era una cosa enorme y gris, mayor a la altura de un hombre promedio, con unos terribles ojos resplandecientes y sí, como los casos anteriores, eran rojos. Al igual que las dos parejas de la noche anterior, la señora Bennett se sintió abrumada por esos ojos que la miraban fijamente, el cual ganaban su valor. Poco a poco perdió el control de lo que estaba sucediendo alrededor y el miedo se apoderó de ella. Mientras ella lo miraba, un amigo la cogió y trató de volverla en sí, pero no pudo, y mientras ella lo miraba, un amigo la cogió, tratando también de que ésta volviese en sí, y junto con su hija a corta edad, las arrastró hacia su casa para estos ponerse a salvo. Durante los días siguientes, numerosas personas pudieron ver lo que llamaron el hombre polilla, o creyeron haberlo visto. Nunca sabremos cuántas de estas visiones fueron causadas por el contagio de las muchas historias publicadas por la prensa. El escritor John Keel se trasladó a la zona de Point Pleasant para investigar por su cuenta, y entre las diversas informaciones que recabó, estableció que el hombre polilla medía aproximadamente 1,5 a 2 metros de altura y que era de color gris o color pardo y con forma humanoide, pero sin brazos ni cabeza. Tenía unos ojos característicos rojos brillantes y luminosos allí donde se encuentran los hombros de una persona normal. Las alas se plegaban hacia atrás y su envergadura era de aproximadamente, en la mayoría de casos, 3 metros. La mayoría de estas visiones tuvieron lugar en noviembre y diciembre del año 1966. Posterior a esto, el hombre polilla desapareció. Es muy importante el recalcar las características donde se visualizó, o más bien se avistó este ser, sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que también acompañan la aparición del ser, como futuros desastres o accidentes. Esto lo hacen que se relacionen con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos, o que se intente encuadrar sus apariciones en el contexto de arquetipos junguianos. Sin embargo, una minoría de investigadores prefieren incluirlo dentro del llamado sector de criaturas criptozoológicas, o más bien definiendo que se trata de una criatura real y convencional, perteneciente o no a una especie conocida por la actualidad, a la que las malas interpretaciones de los testigos, el mito creado y las exageraciones le hubiesen dotado de características sobrenaturales. En la historia han existido esta clase de relatos sobre seres o criaturas aladas, las cuales aún se debaten el motivo de su origen y la explicación al fenómeno, quedando atrapado este tema entre el umbral de lo que es real y ficción, por lo que queda clasificado más como un tema de misterio, y que solo los verdaderos testigos tienen una posible respuesta de estos hechos en los cuales sucedió, o solo es parte de la invención, pero al final se desconoce
qué son en realidad estos seres. Si conoces más relatos similares sobre seres alados o extraños, déjanos tu comentario. También te invito a que nos dejes un like y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y seas parte de Crono Misterio. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta luego.